que se traduce como ídolo abominable, en hebreo es la palabra shikutz. Lo mismo en 1 de Reyes 11:7. Lo que se traduce como ídolo abominable, en hebreo es la palabra shikutz. Y así también en el libro 2 de Reyes, capítulo 23, versículo 13. Lo interesante es que el Señor Jesús también utilizó esa expresión en su discurso sobre el fin del mundo. En Mateo 24:15 encontramos lo siguiente, palabras del Señor Jesús. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, ¿qué cosa? El que lee entienda. Los que han estudiado detenidamente el capítulo 24 de Mateo saben muy bien que ese discurso del Señor Jesucristo, en primer lugar, se refería a la destrucción de Jerusalén. Esas señales del capítulo 24 eran señales, en primer lugar, sobre la destrucción de Jerusalén. Pero, en segundo lugar, esas señales son señales ¿de qué otra cosa? Del fin del mundo. Son señales del fin del mundo. Por eso, cuando nosotros hablamos sobre la segunda venida o sobre el fin del mundo, mencionamos las señales de Mateo 24. Y una de las señales de Mateo 24 es la señal de la abominación desoladora. Ya vimos nosotros cuál es el significado de la abominación desoladora en lo que respecta a la destrucción de Jerusalén. En el libro Conflicto de los Siglos, página 26, dice lo siguiente: el Salvador advirtió a sus seguidores: cuando ustedes vean la abominación desoladora del cual habló el profeta Daniel, que estaría en el lugar santo, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Mateo 24, 15 y 16. Y noten el comentario de la señora White. Cuando los estandartes idolátricos de los romanos fueran puestos en el suelo santo, entonces los seguidores de Cristo deberían encontrar seguridad en la huida. Hasta aquí yo creo que es bien claro. La abominación desoladora con relación a la destrucción del templo de Jerusalén se refiere a los estandartes idolátricos de Roma. Cuando los cristianos vieran esa señal alrededor de la ciudad de Jerusalén, ellos tenían que huir, tenían que escapar para ser librados de la muerte. Hoy conocemos los estandartes del Imperio Romano que fueron puestos alrededor de la ciudad de Jerusalén. Y cuando ellos vieron esos estandartes, los discípulos vieron los estandartes, ellos huyeron y ninguno de los cristianos murió en la destrucción de Jerusalén en el año 70 de nuestra era. Ahora, si la profecía del Señor Jesús registrada en Mateo 24, además de tener su cumplimiento en la destrucción de Jerusalén, va a tener cumplimiento antes de la destrucción de nuestro mundo, yo pregunto, ¿qué cosa es la abominación desoladora que servirá como señal de la destrucción de nuestro mundo? ¿Qué cosa es esa abominación desoladora que le va a indicar a usted, me va a indicar a mí, le va a indicar a todos los cristianos que los días de nuestro mundo estarán contaditos? La destrucción de nuestro mundo será algo inminente. En el libro Joya de los Testimonios, tomo 2, página 165, la señora White escribió: así como el sitio de Jerusalén
por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la asunción de poder por parte de nuestra nación, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una advertencia. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. ¿Qué fue o qué era para la señora White la abominación desoladora que va a indicar al pueblo de Dios que estamos cerca de la venida de Jesús, cerca del fin de nuestro mundo? ¿Cuál es esa señal? La imposición del día domingo como un día de adoración a Dios. Cuando nosotros escuchemos que el Congreso de los Estados Unidos ha decretado que todos los habitantes de este país adoren a Dios en el día domingo, señal para el pueblo de Dios salir de las grandes ciudades a lugares pequeños, apartados, y luego de allí a lugares sumamente solitarios. Buscar la huida, lugares retraídos, apartados, si fuera posible, entre las montañas. Ya hemos dicho que la abominación desoladora está relacionada con un ídolo o con una práctica idolátrica. Pregunto, ¿qué relación tiene el día domingo con la idolatría en el tiempo del fin? Si la abominación desoladora está relacionado con un ídolo o la práctica idolátrica, debemos contestar la siguiente pregunta: ¿qué relación tiene el día domingo con la idolatría en el tiempo del fin? La historia nos dice que el dios de Roma era el sol, porque los romanos eran paganos y ellos adoraban al sol. Y el día de adorar al sol, ¿cuál era? Era el día domingo. Y todavía en el idioma inglés se puede detectar esa idea. ¿Cómo se dice domingo en inglés? Sunday. ¿Y qué cosa significa Sunday? Día del sol, día del sol. Para los romanos, el día de adorar al sol era el domingo. Y el domingo como día de adoración es el signo, es la señal de la autoridad de Roma. Y Roma así lo ha escrito en sus libros, que el signo de su autoridad es el cambio del séptimo día al primer día para adorar a Dios. El domingo es el signo de la autoridad de Roma. En el libro Joya de los Testimonios, tomo 2, páginas 150 y 151, dice así: cómo el acercamiento de los ejércitos romanos fue para los discípulos una señal de la inminente destrucción de Jerusalén, esta apostasía. Y cuando ella dice esta apostasía, ¿a qué se está refiriendo? A la implantación del domingo como el día de adoración a Dios. Esta apostasía podrá ser para nosotros una señal de que se llegó al límite
de la tolerancia de Dios y no va a esperar más. Cuando se dicte la ley dominical, cuando se imponga la abominación desoladora, entonces se van a cumplir los sellos del Apocalipsis y las trompetas del Apocalipsis registrados en ese libro en los capítulos 6 al 9. ¿Cuánto tiempo va a permitir Dios desde la ley dominical hasta el fin de la gracia? Nadie lo sabe, pero va a ser un tiempo relativamente corto, el último tiempo de oportunidad que Dios va a conceder a aquellos que no habían escuchado sobre la verdad de la ley de Dios y sobre la verdad del sábado. Pero déjenme decirles algo, para aquellos que ya hemos escuchado sobre la verdad de la ley de Dios, para nosotros que ya hemos escuchado la verdad sobre el cuarto mandamiento, cuando llegue la ley dominical, hasta ahí va a llegar el tiempo de gracia para nosotros. Se va a cerrar la puerta de gracia y se va a mantener abierta solamente para aquellos que no habían tenido oportunidad de escuchar sobre la verdad de la ley de Dios y sobre la verdad del sábado. Un corto tiempo de gracia, de oportunidad, y luego va a llegar el fin de gracia para todos los seres humanos. Y cuando llegue el fin de gracia, comenzarán a caer las 7 postreras plagas que están registrados en el capítulo 16 del libro de Apocalipsis. Y cuando caiga la 7ª plaga, allí va a venir la liberación del pueblo de Dios. Allí va a suceder la resurrección especial y allí va a suceder la glorificación. Y algo más nos dice la señora White, que el pueblo de Dios va a escuchar la voz de Dios, indicando el día y la hora de la venida del Señor Jesucristo. Eso va a suceder en la 7ª plaga. San Pablo escribió en su epístola a los tesalonicenses, la 2ª epístola, capítulo 2, versículos 3 y 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá ese día, el día de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. No vendrá ese día sin que antes venga, ¿qué cosa? La apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Cuando los poderes de la tierra quieran ocupar el lugar de Dios para cambiar la ley de Dios e imponer su voluntad sobre los seres humanos, cuando eso suceda, los días de nuestro mundo estarán contados. Dice en Apocalipsis 17:14 que las naciones de la tierra pelearán contra el Cordero, contra nuestro Señor Jesús, pero el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Yo no sé si ustedes han leído el libro de Malachi Martin. Malachi Martin, en el libro que escribió, Las llaves de su sangre, dice que él era un ex jesuita. De paso, él ya murió. Y escribió lo siguiente
y me gustaría que lo leamos. Dice así: de buena gana o no, preparados o no, todos estamos involucrados en una triple competencia global. Malachi Martin publicó su libro en el año de 1990. Y cuando él dice que todos estamos involucrados en una triple competencia global, se estaba refiriendo a Rusia, Estados Unidos y el Vaticano. Los tres en una tremenda lucha. ¿Qué tipo de lucha? Sigamos leyendo. Interna, sin reglas que la limiten. Sin embargo, la mayoría de nosotros no somos competidores, somos las apuestas, porque lo que está en competencia es quien establecerá el primer sistema mundial de gobierno que haya existido jamás en la sociedad de las naciones. ¿Cuál es la competencia entre la Unión Soviética antes de que cayera, el Vaticano y Estados Unidos? ¿En qué consistía la competencia? En quién de ellos va a establecer el primer sistema mundial de gobierno que haya existido jamás en la sociedad de las naciones. Luego, sigue diciendo, sin reglas que la limiten, porque el mundo y todo lo que está en él, nuestra forma de vida como individuos y como ciudadanos de las naciones, nuestras familias y nuestros trabajos, nuestro comercio y dinero, nuestros sistemas educativos y nuestras religiones y culturas, hasta los símbolos de nuestra identidad nacional, que la mayoría de nosotros siempre hemos dado por descontados. Noten lo siguiente: todo habrá sido poderosa y radicalmente alterados para siempre. Nadie puede quedar exceptuado de sus efectos. Ningún sector de nuestras vidas permanecerá intacto. Y nosotros estamos viviendo ese momento. Hay un grupo de personas allá en Europa, aquí en Estados Unidos y también en Asia. A este grupo de personas se les conoce como globalistas. Ellos quieren imponer un nuevo orden mundial. Ellos quieren imponer un gobierno mundial. ¿Por qué? Según ellos, hay tres causas. Hay tres cosas que causan las guerras y todos los problemas de nuestro mundo, según ellos. ¿Y cuáles son esas tres causas? Nos dicen que la primera causa de todos los problemas del mundo, de las guerras, es la política. Dicen que la política pone a los hombres a pelear. Y si logra que haya un solo gobierno en el mundo, entonces se van a acabar las guerras. Y por eso están luchando por un gobierno mundial. Además, ellos dicen que la otra causa de las guerras y problemas en nuestro mundo es la economía, el dinero. Y ellos dicen que si hubiera una sola moneda que circulara en todo el mundo, si hubiera una economía global, se eliminaría la segunda causa de las guerras, de los problemas. ¿Y cuál es la tercera causa de las guerras, según los globalistas? Ellos dicen que la tercera causa de las guerras y de los problemas es la religión. Y si ellos
pueden implantar una religión mundial, se van a acabar las guerras y los problemas. Y ellos están luchando en este momento por implantar un gobierno mundial con una economía global y con una sola religión. Pregunto, ¿lo van a lograr? ¿Qué piensan? ¿Qué dice la Escritura con relación a todo esto? Antes de dar mi respuesta final, déjeme leer lo que Malachi Martin escribió en su libro Las llaves de esta sangre, en la página 12. Esto lo escribió, se publicó en 1990. Él dice así: aquellos que tienen menos de 70 años verán instaladas por lo menos las estructuras básicas del nuevo gobierno mundial. Aquellos que tengan menos de 40 seguramente vivirán bajo su autoridad y control legislativo, ejecutivo y judicial. Y Estados Unidos, los políticos de Estados Unidos, un buen número de ellos está luchando por ese objetivo. Líderes de Europa también están luchando por ese objetivo. Y líderes de Asia también están luchando por ese objetivo. Recuerdo muy bien, en el año 2005, prendí mi televisor y en un canal vi la escena que ustedes están viendo en la pantalla. Cambié a otro canal y estaba la misma escena. Cambié a otro canal y era la misma escena. Todos los canales estaban transmitiendo la misma escena. En esa fotografía, ustedes ven a líderes de este país, nuestro querido país de los Estados Unidos de Norteamérica. Ahí está el expresidente George Bush. Está su esposa, está su padre, está el presidente Clinton y está la exsecretaria de Estado, Condoleezza Rice. Todos estos líderes de Estados Unidos postrados ante el cuerpo de un líder de Roma. Si alguien hace 50 años hubiera predicho o hubiera dicho o hubiera anunciado que esto iba a suceder, quizás lo hubieran tildado de loco. Pero ahora es una realidad. Luego, el nuevo líder de Roma vino a los Estados Unidos en el año 2008 y vemos al presidente George Bush con él en la Casa Blanca. Y yo creo que ustedes escucharon las noticias. Él celebró su cumpleaños en la Casa Blanca. En el mismo año 2008 vimos a dos candidatos que estaban corriendo para la presidencia con otro líder de Roma, lo cual nos indica que este país está bastante cerca de Roma. Y en el año 2009 vemos a nuestro nuevo presidente en el Vaticano saludando al nuevo líder de Roma. Todo esto nos indica la cercanía de este país con el Vaticano. Por eso,
a mí no me va a extrañar si en algún